empecemos con esta segunda historia. La misma pregunta, la discriminación sexual que se evidencia en los salarios, pero ahora no de profesores en una universidad, sino de los trabajadores en una empresa, ¿sí? En una empresa X. Este es un ejemplo que no saqué de un libro. Este ejemplo me lo compartió un profesor llamado Josué Beltetón durante un curso de matemática financiera. Entonces, es un ejemplo del cual no tengo una fuente. Es posible que este profesor se haya inventado los datos, pero me gusta mucho porque me sirve para explicar algunos aspectos de la estadística a otros grupos de estudiantes y creo que este es un ejemplo bueno. Bueno, ¿existe discriminación sexual en los trabajadores de esta empresa? Para eso nosotros vamos a ir a la segunda hoja de nuestra base de datos, de nuestra hoja de Excel. Y aquí nosotros tenemos otra base de datos que se llama datos 2. En datos 2 también tenemos variables explicativas. Vean que tenemos el salario como la variable de respuesta y como variables explicativas tenemos 4 variables. Los años de educación del trabajador, el sexo del trabajador o trabajadora, la experiencia en cuanto a meses haciendo este trabajo y el tiempo en años que lleva de servir en esta empresa X. De nuevo, lo primero que debemos hacer es marcar nuestra tabla, pero hagámoslo ahora de otra manera, así tal vez no los confundo. Regresamos a la consola, voy a escribir la función, ustedes pueden hacerlo también. No sé si pusieron atención a la presentación que hizo Eunice hace un rato de mi persona. Ah, ya me equivoqué. En la presentación yo le decía, yo empecé a usar R en 2006, entonces tengo algunos años usando R. Me cuesta más usar Windows que R. Y a este le vamos a poner datos 2. Vean, no le he dado Enter. Dejé la instrucción solamente escrita acá, así como está. Ahora, ya que escribí la instrucción, voy a regresar a Excel. Voy a seleccionar mis datos. Veo el camino de las hormiguitas cuando le doy Control C. Les voy dando tiempo, me imagino que algunos de ustedes usan mouse. Control C, camino de hormiguitas. Me cambio a R y en R doy Enter. Y cuando di Enter, ya no importa más, el portapapeles ya ingresó a R. ¿Cómo compruebo eso? Llamo a los datos escribiendo datos 2. Datos 2 me muestra la base de datos que tenía en Excel. Creo que a todos les funcionó. Bueno, voy a darles 10 segundos para que lo intenten si alguien tuvo un problema. Voy a tomar agua para mientras. Bien. Listo. Espero yo que todos tengan sus datos 2. Hagamos una práctica semejante a la que teníamos hace un rato. Yo me voy a guiar por la guía que tienen ustedes en el archivo PDF en el procedimiento 2, que es la página 3. Entonces, en el primer paso ya importamos los datos. En el primero y segundo importamos los datos. Veamos la naturaleza de estas variables. Para eso nosotros usaremos la función supply. Llamamos a datos 2 y escribimos el argumento class. Y esto es lo que tenemos. Vean, tenemos ahora diferentes tipos de variables. Tenemos el salario, que es una variable numérica. Recuerden, el tipo numérico hacía referencia a que son variables que tienen sentido con cifras decimales. Tenemos la variable educación, que eran los años, que en este caso es una variable numérica de números enteros. Tenemos el sexo, que ahora nos la identificó R como una variable de tipo carácter, como una cadena de texto. Pero eso está bien.
tenemos la experiencia que R la identificó, siendo meses como una variable numérica de números enteros y también el tiempo como una variable numérica de números enteros. Estas son las características de nuestra base de datos, de nuestras variables. Hagamos ahora una exploración numérica de nuestra variable de respuesta. Sí, ahora salario lo escribimos en castellano porque así le puse a la base de datos en Excel y entonces así lo pueden abrir ustedes también. Veamos qué pasa. Oh, bien, ahí tenemos el salario que es el mínimo en la empresa, el salario que es el máximo en la empresa. Estos son salarios anuales, vean ustedes qué gran dispersión de los salarios. Alguien gana $2,600 al año y alguien gana $929,000 al año. Es un número grande. La mediana, la media, un tercer cuartil y el primer cuartil. Y ahora veamos la desviación estándar. Esta es la desviación estándar. Es lo que esperábamos. Deben ser datos muy dispersos. Sigamos con la exploración de estos datos. Es posible que vaya muy rápido. Si voy muy rápido, ay, discúlpenme, lo que pasa es que a veces pierdo la noción del tiempo. Ist es la función que utilizamos para hacer histogramas. Vamos a llamar a datos 2, como en su guía de la práctica de hoy, datos 2. Y vamos a decirle como podemos, porque nos gusta ponerle colores a las cosas y la vida es bonita con colores, vamos a ponerle un color diferente a esta gráfica. Entonces, pueden ustedes ver que tenemos esta gráfica de color moradito. ¿Tendrá esto semejanza con la distribución normal? No, ¿verdad? Esta es una distribución de datos que obviamente no corresponde a una distribución normal. Bien asimétricos, ¿verdad? Un montón de personas ganan poquita plata y unas poquitas personas ganan un montón. Pura Guatemala esto. Bueno. Entonces, no parece normal, pero sigamos haciendo gráficas porque hoy estamos aprendiendo. Vamos a ver, solo oprimir la tecla hacia arriba y regreso en el historial. Vean, si estoy con el cursor aquí, oprimo la tecla hacia arriba y regreso en el cursor, en el historial, y no escribo nada, solamente modifico la función, ¿sí? Vean, es muy sencillo R porque tengo que aprenderme algunas pocas palabras y solamente repetirlas. Y cuando doy Enter en esta función, en cambio, obtengo una gráfica de caja. ¿Sí? Bonita gráfica de caja de color orquídea para R. R tiene diferentes paletas de colores y los colores cada uno tiene nombres muy curiosos, dirán ustedes. Entonces, este es el color orquídea. ¿Qué dicen? De nuevo, no tenemos evidencia de que se trate de una distribución normal. Tenemos 2 personas en esta empresa que ganan un platal. Vean ustedes, tan grande que esta gráfica, que fue definida con el método de Tukey, me permite identificar 2 valores atípicos. ¿Sí? El método de Tukey es el método por defecto para la producción de gráficas con esta función en R. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Hagamos una prueba de normalidad. Ya sabemos que esta variable fijo no es normal, pero hagamos una prueba de normalidad. Es demostrativo. Shapiro.test es la función a la cual yo alimento con argumentos y le doy Enter. Obviamente tenemos evidencia en contra de la hipótesis nula, la cual se expresa con este valor de P. Este valor de P es una interpretación de la evidencia que tengo en contra de la hipótesis nula o de la probabilidad de equivocarme al momento de rechazar la hipótesis nula, que es muy chiquita la probabilidad de equivocarme, por lo tanto rechazo la hipótesis nula. Y la hipótesis nula en este caso es que los datos eran normales. Por lo tanto, nuestros datos no tienen una distribución normal, ya lo sabíamos. Ahora hagamos preguntas más interesantes. ¿Cómo podemos responder con un medio gráfico a la pregunta de si hay discriminación sexual que resulte en diferentes salarios? Hagamos una gráfica. Para eso escribamos la función boxplot. Yo estoy siguiendo exactamente las mismas
instrucciones que ustedes tienen en su archivo PDF, así que no se preocupen por copiar lo que yo tengo en la pantalla, ustedes pueden copiar y pegar desde el archivo PDF. Bueno, entonces, boxplot. Yo lo escribo a pasitos, pero ustedes lo pueden solo copiar y pegar. Bueno, ¿qué tenemos acá? Femenino y masculino. Pareciera que la diferencia entre las medianas aquí está más marcada. Los hombres tienen una mediana de salario más grande que las mujeres. Pareciera que no hay tanta disyuntiva en si existe o no discriminación. Parece ser muy obvio. Pero, en todo caso, no tomemos una decisión con base en una gráfica, sino que hagamos una prueba de hipótesis estadística. Vean ustedes, a partir de la misma función que aquí tenemos, yo solamente subo una instrucción, borro el color, creo que alguien me escribió. No, borro el color y cambio la función por t.text. Muy sencillo. Tengo una prueba entonces estadística que responde a la siguiente pregunta. ¿Es diferente el salario de hombres y de mujeres? Entonces, esta es una comparación de medias. Aquí me dice que la media de las mujeres es de $129,000 al año y la media de los hombres es de $237,000 al año. Por lo tanto, serán significativamente diferentes estas medias. Eso se responde con este valor de P. Este valor de P me dice que esta significancia es menor de 0.05, por lo tanto, tengo evidencia significativa numérica en contra de la hipótesis nula, por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es que los dos ganaban lo mismo. Entonces, no, ganan diferente. Hagamos una pregunta específica. Preguntémosle a R. Esta es una forma de escribir en R lo mismo. Vean ustedes. Preguntémosle a R. Hey, R, ¿será que es cierto que las mujeres ganan menos? Entonces, esta es la forma de hacer una prueba a una sola cola. R, respóndenos. Y entonces R nos dice, sí, si la pregunta es específica, el valor de P es aún menor. Por lo tanto, tengo evidencia en contra de la hipótesis nula. Las mujeres no ganan lo mismo ni más que los hombres, ganan menos. Eso es lo que aquí encontramos. Oh, rayos, entonces de nuevo nos estamos enojando y creemos que esta empresa discrimina a las mujeres y les paga menos. Hagamos lo mismo que en la práctica anterior. Veamos si hay evidencia en otras variables acerca de que otras sean las variables que en realidad dictan cuánto ganan las mujeres. Para eso vamos a ir a la instrucción del paso 11. Vamos a la instrucción del paso 11 y veamos si entonces será que las mujeres o que en realidad el salario está en función de cuánto las personas se educaron o estudiaron de su nivel académico en esta empresa. Y entonces nosotros podemos hacer una gráfica de este tipo. Bueno, tenemos una variable, tenemos acá una relación. Vean ustedes, esta variable de años de educación tiene una distribución curiosa. Pareciera que sí, las personas que estudiaron menos ganan menos. Por algo estudiamos, ¿no? Pareciera ser que
la mayoría de personas estudian más que por realización personal, por ganar más dinero. Y a la larga es cierto y es lo que observamos en la realidad. La educación es la única que nos puede permitir pasar de un nivel socioeconómico a otro superior. Entonces, bueno, aquí está la evidencia numérica. Las personas que estudiaron menos ganan menos, las personas que estudiaron más ganan más. Aquellas dos personas que ganan un montón, pues están en el nivel más alto de educación. Entonces, pareciera ser que no es tan mala la empresa después de todo. Pareciera ser otra vez que no es el sexo lo determinante. Hagamos ahora la instrucción que tenemos en el paso número 12, una prueba de correlación. Para esto llamamos a la función core.test. Llamamos a la primera de las dos variables, a la segunda de las dos variables, y le preguntamos a R. R, ¿será que hay evidencia numérica de la relación entre el salario y los años de educación? Y R nos responde, ah, sí, existe esa relación. Tenemos evidencia en contra de la hipótesis nula, por lo tanto, hay una relación entre las dos variables. Bueno, entonces, otra vez, no tenemos tanta evidencia sólida en contra de la empresa. Hagamos otro intento. Veamos cómo responde el resto de las variables ¿Cómo responde el resto de las variables a la variable de respuesta? De nuevo, dos funciones anidadas. Detalle, modelo lineal y argumento fórmula. Punto para representar a todas aquellas variables que son explicativas del salario en la misma base de datos y que todos los datos vienen de datos 2. Y cuando yo doy Enter ahora, ¿qué es lo que obtengo? De la misma manera que la vez pasada en los datos de la universidad, yo obtengo una tablita. Ustedes deben interpretar esto como una tabla, ¿recuerdan? Si ustedes deben presentar sus resultados en una tabla de un análisis de regresión, ustedes hacen esta tabla que acá estoy yo mostrándoles, la voy a marcar, ¿sí? Y entonces nosotros podemos ver el coeficiente estimado del intercepto es bueno. Luego podemos ver, la educación es importante. El sexo es importante. La experiencia en meses y el tiempo de trabajar en la empresa en años no son importantes. ¿A qué llegamos con esto? Además de que sí, se paga más a aquellas personas que estudian más, también se paga más a los hombres. Sexo, con una M mayúscula a la par, significa que un trabajador, solo por ser hombre, gana 128,000 más al año. ¿Sí? Ese es un resultado importante. Podemos ver el valor de significancia estadística. R nos los marca con asteriscos y podemos ver que tenemos evidencia en contra de la hipótesis nula. Aún, en un modelo que considera varias variables, aún en ese modelo, el sexo resulta ser una variable muy importante. Por cada año que una persona estudia más, gana $31,000 más al año en esta empresa. Pero solo por el hecho de ser hombre, gana 128,000 más. Entonces, ¿qué hacemos ahora que ya sabemos esta realidad? Hagamos un paso más. Hagamos un modelo más específico. Este modelo que habíamos hecho anteriormente explicaba, incluyendo dos variables no significativas o que no contribuyen al modelo, que son la experiencia y el tiempo, explicaba aproximadamente el 60% de la variación observada en el salario. Hagamos ahora un modelo que solamente considere al sexo y a la educación para ver qué tan bueno es este modelo, ¿sí? Y esto es lo que nosotros observamos. Aquí está la función por si ustedes la quieren ver. Esta es la instrucción del paso número 14. Y aquí nosotros podemos ver que sí. En este nuevo modelo, el intercepto es significativo, tiene sus 3 asteriscos. El sexo es significativo para explicar el salario y también los años de educación son significativos. Pongan ustedes atención
un momentito a este argumento fórmula. Este argumento fórmula es diferente y se parece a la situación que muchos de ustedes tendrán en sus investigaciones. En este caso, nosotros tenemos una variable de respuesta de interés y dos variables explicativas, cuyo efecto nosotros evaluamos incluyendo en este argumento un signo más. Significa que tenemos el efecto de las dos variables evaluados sobre el salario. Y este modelo es igual de bueno que el anterior, por lo tanto, vean, punto 6017, punto 6003 es semejante. Por lo tanto, este modelo nos dice que en esta empresa lo más importante para ganar más dinero es el sexo al que está la persona asignada y los años de educación. Por lo tanto, si hay discriminación sexual en esta empresa y debemos denunciarla. Espero yo que esta práctica les haya resultado a ustedes informativa